¿Acaso nunca se han preguntado por qué muchos evangélicos una y otra vez muestran su amor y preocupación por la nación de Israel? God underlines He's got a covenant with Israel. And as Christians, let's join with that. Let's pray for the peace of Jerusalem. That's a commandment. ¿O por qué las enseñanzas del rapto secreto de la iglesia y los sucesos que van a ocurrir durante la gran tribulación son tan populares entre la comunidad cristiana? Pastor, mi esposo, no sé qué pasa, ayúdeme. Hijo, yo creo que está aconteciendo lo que su esposa tanto le habló. No, ¿por qué? No. Pero, ¿cómo estas enseñanzas llegaron al pueblo cristiano? ¿Quién las popularizó? Pues estas enseñanzas se encuentran en la Biblia, pero no necesariamente en la Biblia tradicional que conocemos. Provienen de la Biblia anotada de Scofield. Antes de ser un hombre reconocido dentro del mundo evangélico estadounidense, Sirius Scofield era un hombre casado y con 2 hijos que vivía en la ciudad de San Luis. Para el año 1879, él se entrega por completo a Jesucristo y decide dedicarse a ser ministro de la palabra de Dios. En muy poco tiempo y con ayuda de ministros muy cercanos a él, como Thomas M.C. Peters y James Hall Brooks, Scofield comenzó a enseñar la palabra de Dios, a evangelizar en las calles, a trabajar en la YMCA, que vendría siendo la Asociación de Jóvenes Cristianos, a colaborar en el ministerio del evangelista Moody, y ya para el año 1883 fue ordenado ministro de la Iglesia Congregacional, donde ejerció el pastorado en Dallas, Texas, y más adelante cambia sus credenciales a la Iglesia Presbiteriana del Sur. También se le conoció como un hombre que colaboró en el campo misionero con empresas misioneras como Central American Mission y American Home Missionary Society de Texas y Luisiana. Fue conferencista bíblico y fundador de varios seminarios evangélicos, como la Escuela Evangélica en Pensilvania, conocida como Cairn University. Como muchos personajes famosos dentro del mundo evangélico, la vida de Scofield tuvo sus controversias antes y después de convertirse al cristianismo. Tanto su vida profesional como privada tuvieron varios escándalos de fraude y corrupción, mientras corría en puestos políticos en el estado de Kansas, y también irregularidades dentro de su vida matrimonial. El más comentado fue la manera en cómo abandonó a su familia y se divorció de su primera esposa, siendo cristiano. Pero, a pesar de estos escándalos, eso no impidió que Scofield continuara ejerciendo su ministerio y colaborando en el mundo evangélico de los Estados Unidos. Su aporte más importante lo fue dentro de la literatura cristiana. Él colaboró en el importante histórico libro Los Fundamentos, en un capítulo titulado La Gracia de Dios. Más adelante escribe su primer libro titulado Dividiendo correctamente la palabra de verdad, y el segundo libro lo fue Los cursos por correspondencia de Scofield en el año 1890, entre otros. Gracias a la aceptación de sus escritos, esto lo llevó a crear una Biblia con referencias y comentarios. Para dedicarse de lleno a escribir esta Biblia, él deja su cargo como pastor titular y amigos cercanos a él deciden apoyarlo financieramente para que pudiera concentrarse en su trabajo. Luego de varios viajes entre Inglaterra y Estados Unidos y con la ayuda de 7 ministros, Scofield publica su Biblia de referencias para el año 1909 por la editorial Oxford en Gran Bretaña. Pero, ¿cuáles fueron las razones principales que lo motivaron a escribir estos comentarios de la Biblia? Las razones son varias. La primera, ayudar a los cristianos laicos a entender las Escrituras. Muchos cristianos dentro de Estados Unidos e Inglaterra afirmaban que la Biblia es la palabra de Dios, pero muy pocos comprendían el mensaje de todas las Escrituras o varios libros de la Biblia. Scofield pretendía con sus notas hacer que la lectura de la Biblia fuera más fácil para el lector laico, es decir, creyentes que no tuvieran aspiración alguna de ser ministros. Por tal razón, el lenguaje de sus comentarios y notas es bastante sencillo de entender.
El autor no utiliza ningún tipo de lenguaje académico o complicado. Tampoco estaba interesado en traer ningún punto de vista innovador en cuanto a las enseñanzas que contenían las escrituras. Sus comentarios contenían información teológica que ya se estaban enseñando en Estados Unidos y en otros países y que él mismo creía. Segundo, Estados Unidos y Europa vivían en tiempos en donde enseñanzas como el darwinismo y la crítica de la Biblia estaban siendo aceptadas en la sociedad e iglesia. Según algunos ministros, estas ideas ponían en peligro las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Scofield en sus notas quiere mostrarle al lector que la Biblia, en la mayoría de las ocasiones, debe interpretarse literalmente y que la misma no hay cabida para teorías evolucionistas. Un claro ejemplo lo vemos en su nota de Génesis, donde apoya abiertamente la teoría del arzobispo James Ushers, la teoría de la Tierra joven, o como se conoce en inglés, The Gap Theory. Cuando salió la primera edición de estas notas, la misma llegó a vender alrededor de 1 millón de copias. La segunda edición fue en el año 1917 y llegó a vender alrededor de 2 millones de copias. Scofield murió para el año 1921, pero la popularidad de sus notas fueron un total éxito de ventas, especialmente en momentos de mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo, como lo fue la Gran Depresión en los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial. Pero también en fechas posteriores ha tenido mucho éxito. También sus notas han sido traducidas a varios idiomas, incluyendo el español. Esta Biblia también ha tenido sus controversias. Algunos dudan del tiempo en que tomó Scofield confeccionar su Biblia, de los títulos profesionales de sus colaboradores. Se ha argumentado que grupos judíos donaron dinero para la creación de esta Biblia, ya que las enseñanzas que transmiten este escrito de Scofield apoyan a la nación judía, como veremos más adelante. Y como si no fuera poco, uno de sus comentarios que se encuentran en Génesis hoy en día es catalogado como uno racista. No hay duda alguna que la Biblia de Scofield ha tenido su impacto en el mundo evangélico de Estados Unidos y de Latinoamérica. Pero ¿cuál ha sido su impacto? ¿Cómo ha influenciado el pensamiento de la iglesia evangélica? Bueno, veamos primeramente los positivos y luego seguimos con los controversiales. El éxito de venta de sus comentarios mostró que el estudio serio de la Biblia no solamente debe ser para un selecto grupo de seminaristas y académicos. Todo cristiano tiene un deseo de estudiar las Escrituras de manera personal, aunque no estén aspirando a ser ministros de la palabra. Por lo tanto, deben tener la oportunidad de adquirir materiales que lo ayuden a conocer mejor la Biblia. Este libro mostró ese interés del estudio personal de las Escrituras por cristianos laicos, y muchas editoriales, con el tiempo, siguieron el ejemplo de Scofield y Oxford. También la Biblia de Scofield modernizó la manera en que muchas personas podían acercarse a leer la Biblia, no solamente con comentarios en la parte de abajo, sino con una línea de referencias que con el tiempo ha sido indispensable en muchas Biblias que se publican hoy en día. ¿Y qué del lado controversial? Bueno, pues esas sí son varias. Primero, esta Biblia es considerada como la Biblia con la que se identificaron los primeros cristianos fundamentalistas de los Estados Unidos, que vieron su nacimiento a comienzos del siglo XX, ya que precisamente muchas de las enseñanzas que transmite Scofield en sus comentarios fueron y siguen siendo aceptadas por muchos evangélicos hoy en día, sin dejar a un lado las iglesias pentecostales en los Estados Unidos, que también apoyaron mucho esta Biblia. Precisamente una de estas enseñanzas es el dispensacionalismo. Básicamente, este método de interpretación de la Biblia cree que la historia se compone de una serie de dispensaciones en la que Dios le revela algo a la humanidad y que la humanidad no logra cumplir, con lo cual surge una nueva dispensación y una nueva revelación.
En los esquemas de Scofield hay un total de 7 dispensaciones y actualmente estamos en la 6ª, llamada la dispensación de la Iglesia. Este método de interpretación bíblica fue enseñado en Gran Bretaña y Estados Unidos por John Derby, del cual influyó a muchos otros pastores, incluyendo a Scofield. Hoy en día se podría decir que la Biblia de Scofield es uno de los libros principales para conocer más del dispensacionalismo tradicional. Y una de esas enseñanzas controversiales que promociona el dispensacionalismo y las notas de Scofield fue que Dios no tiene un solo pueblo, que es conocida como la Iglesia y como tradicionalmente se ha enseñado por muchos años, sino 2 pueblos, el pueblo de Israel y la Iglesia. Al final de los tiempos, Israel será nuevamente la nación que reinará sobre toda la tierra, y la Iglesia será el pueblo de Dios que estará en los cielos. La enseñanza ha sido muy popular hasta el día de hoy. De alguna manera u otra, esta creencia una y otra vez ha estado presente en campañas evangelísticas y actividades en donde muchos cristianos toman un tiempo para orar en favor del pueblo de Israel. 12,000 ministries from 120 nations and 100 languages join the 21-day fast. The eventual goal is to raise 100 million intercessors for Israel. ¿Por qué es importante orar por el pueblo de Israel? Y que tú guardes, Señor, la nación de Israel tal y como tú lo has prometido. Hoy te quiero animar a orar proféticamente a favor de Israel y el pueblo judío, apoyándote en las Escrituras. Dijo el rey David, todo aquel que cultiva un amor a Israel está cultivando un amor al Creador. Todo aquel que demuestra amor a Israel está demostrando amor al Creador. Es tan popular estas enseñanzas que han sido líderes evangélicos los que han apoyado abiertamente la política de los Estados Unidos de defender y apoyar a la nación de Israel. John Hagee is the pastor of San Antonio's Cornerstone Church. He's one of Israel's strongest U.S. supporters and the founder of Christians United for Israel, a group that lobbies for pro-Israel policies. If we can get 50 million evangelicals in America to join hands with 5 million of the Jewish people in the United States of America, it will be a marriage made in heaven. Y la segunda y no menos importante es el premilenialismo, posición que espera la segunda llegada de Cristo después de un tiempo de gran corrupción que se conoce como la Gran Tribulación y antes del milenio. Y muchos en este grupo creen en el rapto secreto de la iglesia, en donde Cristo se llevará secretamente a los suyos antes de la Gran Tribulación. Enseñanzas que se encuentran en la Biblia de Scofield y que también han sido muy populares en muchas iglesias evangélicas. That the Antichrist cannot rule the earth until the Church of Jesus Christ has left the earth. It is an event known as the rapture, when a massive sudden disappearance of all of the righteous transpires at the coming of Jesus. I want you to understand that there will be a coming Antichrist. He will come as a man of peace. He will come as a man that will cause craft to prosper. Libros tan populares y exitosos como lo fue The Late Great Planet Earth de Hal Lindsey. But now prophetic patterns exist that cannot be ignored, cannot be forgotten. The Late Great Planet Earth, featuring Orson Welles. The incredible best-selling book by Hal Lindsey is now a motion picture that dares to explore the terrifying meanings of the ancient prophecies. Many people think that because this man's called the Antichrist that he'll appear to be evil. But Satan's no fool. Is the computer his weapon? What is the prophetic clue to his identity? Let him who hath understanding calculate the number of the beast. For the number is that of a man, and the number is 666. Y novelas como Los Dejados Atrás de Tim Haley y Jerry Jenkins. Películas que se han desarrollado desde la década de los 40. Someday soon, in a moment, in the twinkling of an eye, life will be suddenly changed for all of us.
events unspeakably strange and startling will occur with amazing rapidity. Speeding trains will plunge unsuspecting passengers into a black eternity as Christian engineers are snatched from the throttle. Operations will be halted midway as believing surgeons are caught up to be forever with the Lord. Y hasta en la música cristiana, todos tienen su fundamento en estas enseñanzas. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. Ha sido tanto el impacto que muchos cristianos hoy en día desconocen que hay otros puntos de vista acerca del final de los tiempos. Aquellos que son escépticos a la religión ven en el rapto secreto de la iglesia como algo que todos los cristianos creen y predican. ¿A dónde fue mi conductor cristiano? Mi piadoso esposo desapareció. El bebé que elegí para bautizar desapareció. Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Shauna. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás nos quedamos abajo. ¿Abajo? ¿Dónde he oído eso antes? Y para nuestros países latinoamericanos, el impacto ha sido muy similar, ya que muchos de los misioneros norteamericanos, evangélicos y pentecostales que trajeron el evangelio a comienzos del siglo XX a estas tierras, compartían muchas de las creencias que enseñaba Scofield en su Biblia de referencias. Y posteriormente muchos de nuestros más populares evangelistas y predicadores también abrazaron estas enseñanzas. Después de un viaje sin escala por todo ese territorio. Sea bendito, Señor. Ese es el rapto de la iglesia. Ahora, ¿quiénes se van a ir en ese rapto? Se van gente que van a estar preparados para irse. Hoy en día son muchos los teólogos que descartan las enseñanzas que se encuentran en la Biblia de Scofield. Al igual que dentro del sector dispensacionalista hay diferentes opiniones. Sin embargo, la Biblia de Scofield es un recuerdo de cuán influyente puede ser un libro en la vida de la iglesia. Por eso cuando leemos un comentario o un libro cristiano, debemos recordar que los mismos no son la Biblia, sino comentarios que buscan enseñar acerca de la misma. Ya sean los comentarios de la Biblia de Scofield, de John MacArthur, de la fe reformada, de la mujer, del hombre, de apologética, del atleta, de guerra espiritual, de noviazgo, matrimonios, la Biblia del patriota de los Estados Unidos. ¿En realidad hay una Biblia con este tema? Son solamente comentarios y no significan que los mismos estén inspirados por Dios. Por tal razón, nos toca a nosotros estudiarlos y retener lo bueno y rechazar con lo que no estamos de acuerdo.